Estaba el señor Zapatero mirando. La herencia, lo digo porque la sensación que hay también es, Zapatero dice, en Europa el contexto era el que era. El PP llega y dice el contexto era el que era por culpa de Zapatero y por culpa de su herencia, las medidas y Europa. Entonces el ciudadano, ¿qué tiene que pensar? Ciertos años y medio después seguimos escuchando esto, pero bueno, ¿qué opina usted? Puedo dar mi opinión sobre lo que he visto ahí, pues, en fin, creo que es algo habitual. Herencia hubo, en el déficit. Algo habitual de acudir a la herencia, en fin, yo lo respeto, pero normalmente los debates parlamentarios están algo salpicados de lo que es la confrontación partidaria. Antes o después, seguramente no tendremos el sosiego necesario hasta que no se supere la crisis, y eso nos va a costar. Y cuando me refiero a superar la crisis, me refiero a que el empleo empiece a crecer y ese riesgo de exclusión, que es lo que más nos puede preocupar, lo que más me preocupa de familias en España, el riesgo de exclusión social, se supere. Hasta que seguramente la crisis no pase, no podremos hacer un análisis, una lectura, una reflexión compartida. Yo tengo la mía desde la experiencia que he vivido y desde la reflexión que durante estos casi 2 años que he salido del gobierno he hecho, en fin, revisando todo. Pero le dejaron, le insisto, herencia, el dato de déficit. Esto se lo tuvo que comer el gobierno nuevo. Ahora me dirá, lo sabían, que esta es la pelea que ya tuve yo con Salgado en Televisión Española. ¿Lo supieran o no? Sí. Ustedes dejaron el déficit que dejaron. Sí, eso es un hecho. Bien, yo no sé el déficit que va a haber este año, ¿no? Es decir, me parece que es, lo digo sinceramente, ¿no? Es discutir las cosas que son para el debate de profundidad y el calado de una crisis financiera que ha afectado a la mitad casi de la zona euro. Me parece que son las cosas que no son las relevantes. Mire, lo relevante de esta crisis, es que España era un país que crecía y crecía financiándose con gran facilidad. Es decir, teniendo la enorme posibilidad que nos dio el euro, y las empresas, las familias y los bancos se financiaban para crecer, para crecer básicamente. No digo que no haya habido errores, para crecer, para hacer desarrollar nuestra economía, nuestras infraestructuras, nuestra tecnología. Y se produce una crisis financiera y el circuito que nos permitía esa intensidad de financiación de crecimiento se corta. Y con un endeudamiento privado alto que teníamos, pues lógicamente el sector público tiene que salir al rescate y se endeuda y tiene un gran déficit. Ya se nos ha olvidado, pero... No, es que voy muy mal de tiempo y tengo muchos temas. Y bueno, ya sabe se nos que ha olvidado, pero cuando irrumpe la crisis en 2008, ahora estamos prácticamente 3 años desde que... 3 años y 2 que lleva este gobierno, 5 años de crisis. Cuando irrumpe la crisis en 2008, España venía de superávit, tenía una deuda muy baja. No era la deuda pública el problema. Nosotros cumplíamos bien el pacto de estabilidad. En el libro, una cosa más ya de economía para pasar a otro asunto, ¿le pide disculpas a los ciudadanos por no haber visto la crisis y por todo esto que estamos comentando? Explico esa circunstancia y como he dicho muchas veces, tardé en utilizar la palabra crisis, fue un error claro. No creo que afectara a lo que fue el combate contra la crisis, dada la dimensión de la misma, y explico cuáles eran los motivos que me llevaban a intentar no transmitir un mensaje negativo. Ya nos habremos olvidado también, en el libro aparece, como es natural. Hay cosas del libro que me quiere contar y otras no. No me la cuente. Si no me cuenta lo de Merkel, no me lo cuente. No me lo cuente. Si no me cuenta lo de Merkel, no me lo cuente. No me lo cuente. Pero quiero que vea... Igual lo he reconocido, en fin, no solo este, sino otros errores que en mi tarea de gobierno hice, desde luego, el resistirme a utilizar la palabra crisis en los meses de verano, prácticamente hasta julio, primavera de 2008, fue un error, claro.